a continuar con nuestro discipulado que estamos dando cada 8 días. Estamos hablando acerca de los 5 príncipes filisteos. Hace 8 días hablábamos del príncipe de Gaza. El príncipe de Gaza se disfrazaba como una mujer, ¿verdad? ¿Se acuerda? Y entraba por la vista, entraba por la lujuria, entraba por muchas áreas. Pero hoy nos toca ver el principado de Ascalón. Y quiero que mire esto. Ascalón es una de las principales ciudades de los filisteos y se ubica a las orillas del mar Mediterráneo entre Gaza y Asdod. Fíjese qué interesante. Este principado vivía entre Gaza y entre Asdod, o sea, vivía en medio. Y bueno, la historia de Ascalón ha pasado por varias etapas. Quiero dar un poquito de contexto histórico de esto. Y fue territorio asignado a la tribu de Judá en Jueces capítulo 1, verso 18, pero Judá no pudo someterla por completo y al final volvió a quedar en las manos de los filisteos. Siguió en manos de los filisteos en tiempos de Sansón, en Jueces capítulo 14, verso 19. Posteriormente pasó a estar bajo el dominio de Asiria en el año 734 antes de Cristo. Fue destruida también en el año 604 a.C. por Nabucodonosor, quien mató a su rey y los llevó prisioneros a Babilonia. Y para el año 104 a.C., Ascalón fue una ciudad helénica libre. Ahora, en los tiempos, en la época mayor de su esplendor, Ascalón fue cuando Herodes el Grande embelleció la ciudad con impresionantes construcciones. O sea, estos hombres ya comenzaban a hacer de esa ciudad un imperio, algo mucho más grande. Y ya en nuestra era, durante las cruzadas, hubo un hombre llamado Ricardo III, que se le llamaba como el Corazón de León, tuvo su corte dentro de los muros de Ascalón. Y bueno, Ascalón actualmente fue fundada por los israelitas en el año 1949, cerca de las ruinas de la ciudad antigua. Y es importante saber todo esto porque vamos a ver qué es Ascalón y cómo opera este espíritu. Y lo primero que quiero enseñarles hoy es que ese espíritu de Ascalón es el principado religioso. Amén. Ascalón es un principado religioso. Ascalón era un lugar de adoración a una diosa. Esta diosa se llamaba Derceto. Y Derceto, perteneciente a la mitología asiria, era representada en forma de pez con cabeza de pez, brazos y torso de mujer. Estaba casada con la diosa Hada. Fíjese, eran 2 mujeres. Casada con la diosa Hada. De esa relación nació una mujer llamada Semiramis, que también se le conocía como la reina del cielo, ¿verdad? Y Semiramis, quien sería la diosa principal de Asiria y Babilonia. Y bueno, de ahí se derivan un montón de otras cosas más. Pero quiero que mire esto. En Apocalipsis 17:5 dice: y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Igual en Apocalipsis 18:2 dice: y clamó una voz potente diciendo: ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarda de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Amén. Ahora, quiero que mire esto. Al ser un lugar de adoración a la madre de la fundadora, vamos a llamarlo así, de Babilonia, podemos deducir que el principado de Ascalón da origen a las religiones. Vea esto. Ascalón da origen ¿a quién? A las religiones. Ahora, quiero que vea lo siguiente. Ascalón es un tipo de Herodes. Y le voy a explicar por qué. Uno de los personajes famosos cuando estuvo o nacidos en Ascalón fue Herodes el Grande, rey de Judea cuando nació nuestro Señor Jesucristo. Fue quien mandó a matar a todos los niños, ¿se acuerda? Los mandó a matar, ahí en Mateo capítulo 2, verso 16, mandó a matar a todos los bebés de Belén pensando que de esa manera podía matar también al Mesías. En Hechos capítulo 12, versículo 1 al 6, vemos que Herodes dio origen a una dinastía entre al que se destaca Herodes Antipas en Mateo capítulo 14, verso 1 al 3, y Herodes Agripa. ¿Se da cuenta? Ya había 2 tipos de religión allí.
Ahora, este personaje representa, Herodes, representa el poder político, que es llamado rey de los judíos. Mire, a este hombre llamado Herodes se le atribuyó un título que solamente a Jesús, el Mesías, se le tenía que dar, y era rey de los judíos. Amén. Entonces, ese hombre estaba usurpando el verdadero reinado y solamente ese título le pertenece a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora, mire esto, el Señor Jesús advirtió de esto, que no deberíamos, que deberíamos más bien guardarnos de la levadura de ¿quién? De Herodes. En el libro de Marcos, capítulo 8, versículo 15, dice la palabra, y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Entendiendo que la levadura es un sinónimo o es de lo que es la doctrina, la religión. Amén. Entonces vamos a ver cómo ese espíritu opera, ese espíritu de Ascalón comienza a operar dentro y por medio de las religiones. Y vamos a ver cómo va operando este espíritu, porque mire lo siguiente. ¿Qué es la levadura de Herodes? Número uno, escuche esto, representa a quienes como Herodes no les importa matar con tal de seguir en el poder. Amén. Herodes tenía esa ambición por el poder. ¿Y cómo sé que está operando este espíritu? Porque él mata, no importa quién sea, con tal de seguir ¿dónde? En el poder. ¿Se acuerdan cuando llegaron los magos y dijeron, nació el rey de Israel? Y entonces él mintiendo de verdad dijo, vayan, encuentren y vengan y díganme dónde está para yo también ir a adorarlo. Pero no, él quería matarlo, él quería seguir en el poder. Son adúlteros. Mire, Herodes era un hombre adúltero. Quieren ser adorados, son enemigos del pueblo de Dios, se creen jueces del mundo. En ese sentido tiene que ver con el significado de Ascalón. Ahorita vamos a ir para allá. Son astutos como una zorra. De hecho, el Señor Jesús llamó zorra a uno de los Herodes. Hay que cazar a las zorras pequeñas y echarlas por la viña, dice la palabra. Ahora, vamos a ver esto. ¿Qué significa Ascalón? Anótalo para que usted pueda ir entrando en esto. ¿Qué significa Ascalón? Según el diccionario Strong, Ascalón significa lugar para pesar. Lugar para pesar. Y eso se identifica plenamente con el espíritu de juicio. Amén. Ascalón, ¿qué significa? Lugar para pesar. Entonces, plenamente, este espíritu es un espíritu de juicio, de crítica, de murmuración, y obviamente encaja con el espíritu religioso fariseo, el mismo que enfrentó a Jesús cuando estuvo en la tierra. Amén. Y que trajo tantos problemas, y hasta la actualidad sigue habiendo problemas, porque hay gente que opera bajo este espíritu que todo quiere pesar. Hay un juicio sobre tu vida. ¿Sí me explico? Ese espíritu de Ascalón trae juicio, trae crítica, trae murmuración, y todos están errados excepto quien está ejerciendo el juicio sobre las personas. Amén. Entonces vamos a ver cómo ataca el espíritu de Ascalón. Número uno, el espíritu de Ascalón, escuche esto, se esconde de las apariencias. Se esconde en las apariencias. Recuerde que la diosa Derceto aparentaba ser una mujer, ¿verdad? Era mitad pez, dice la palabra. El principado de Ascalón infunde el espíritu religioso, gente que aparenta algo pero que no lo es. Gente hipócrita, no sincera. Lamentablemente esa gente abunda hoy en día, ¿verdad? Mucha gente se abunda hoy. Y bueno, hay personas que te abrazan y te besan, pero que al menor descuido te traicionan, como lo hizo Judas. Amén. Entonces, ¿cómo yo me doy cuenta que el espíritu de Ascalón está operando dentro de la iglesia? Bueno, porque es gente que vive ¿de qué? De apariencias. Jesús, de hecho, le dijo a los fariseos, ¿verdad? Le dijo, ustedes por fuera están bien vestidos, pero por dentro ustedes son como sepulcros blanqueados. Por dentro están llenos de muerte, de putrefacción. O sea, en otras palabras, de nada sirve lo que tienes por fuera si lo que cargas adentro es crítica, murmuración, odio, rencor, resentimiento. Amén. Viene a la memoria lo que le decía hace ratito, lo que dice Mateo capítulo 2, versículo 8. Dice la palabra, y enviándolos a Belén, dijo Herodes,
id allí y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber para que yo también vaya y le adore. Hay gente que está esperando ser parte de un círculo o está esperando ser parte de algo para poder traicionar. Ahora, le voy a decir una cosa. ¿Sabía usted que Judas era uno de los más cercanos a Jesús? De los más íntimos que Jesús tenía. ¿Por qué lo sabemos? Porque era quien administraba la economía. Tú no le vas a dar tu economía a alguien que tú no le confías. Entonces Judas era alguien que era muy cercano a Jesús. ¿Y de dónde vino la traición? De ese hombre. Amén. Él aparentaba. Entonces, él dice la palabra que él sustraía de la bolsa, de la ofrenda. Cuando ungieron a Jesús con un perfume caro, ¿qué fue lo primero que él dijo? Lo hubiéramos vendido y dárselo a los pobres. Y dice la palabra que él no se cuidaba de los pobres, sino que él quería extraer dinero de la bolsa. Él aparentaba que le preocupaban los pobres, pero en realidad no le preocupaba. Él quería ver su propio beneficio. Amén. ¿Por cuántas monedas vendió Judas al Señor? Por 30 monedas de plata. En aquel tiempo un esclavo valía 30 monedas, por eso le dieron 30 monedas. O sea, Judas vendió a Jesús como si fuera un esclavo. Cuando llegó delante de Jesús en el Monte de los Olivos, ¿qué fue lo que el Señor hizo? Perdón, ¿qué fue lo que Judas hizo? Le dio un beso, lo abrazó, lo besó. Rabí, le dijo, maestro. ¿Y qué fue lo que le contestó Jesús? Con un beso traicionas al Hijo del Hombre. O sea, este espíritu de Ascalón está metido o está influenciado con gente que aparenta lo que no es. Y no solamente en la iglesia, también en la familia, en los amigos, en el trabajo. Va a haber gente que va a aparentar algo para caerte bien, para estar bien contigo, pero cuando menos lo esperes te va a traicionar, porque está operando este espíritu, este principado en esta persona. Amén. ¿Sí le da sentido esto a usted? Sí. Ok. Mire esto, la Iglesia Católica Romana, con toda su apariencia de piedad, es un ejemplo de la influencia del principado de Ascalón. Usted entra a una iglesia católica, ve a todos los hermanos que están ahí, o la gente que está ahí, vea a los curas, sacerdotes, toda esa onda, y parecen impecables, no hay mancha en ellos. Pero vamos, no solamente en la iglesia católica, también en la iglesia evangélica cristiana ha habido un montón de escándalos de abusos a menores, de inmoralidad sexual, de un montón de cosas. O sea, no nada más ellos, vaya, me refiero a esto, en todos lados, porque aparentan algo que no son. Amén. Entonces, quiero que mire esto. ¿De qué otra forma ataca el espíritu de Ascalón? Número 2, juzgar a los demás. Ascalón es un espíritu de juicio. Influenciadas por él, las personas pesan en balanza a los demás y a su criterio nadie tiene el peso. Es gente que se la pasa juzgando, criticando, viendo el defecto de los demás. Todo el mundo se equivoca excepto esa persona. Esa persona está operando en el espíritu de Ascalón. Eso lo convierte, escuche, en personas sin misericordia. Tú los oyes y todo lo que hablan está mal, está mal. Siempre encuentran un defecto, ¿verdad? Entonces ellos no tienen misericordia, que condenan a otros, puesto que a sus ojos nadie está bien excepto ellos mismos, ¿verdad? Número 3, ese espíritu de Ascalón opera, está dentro de la iglesia y tiene Biblia también. Muchos de los juicios se basan en la palabra de Dios. Este espíritu usa la palabra para juzgar y señalar y hasta lastimar a los demás. ¿Conoce gente así que ocupa la misma Biblia para darle duro a la gente? Mire la palabra en Juan capítulo 8, versículo 1 al 11, cuando los escribas y los fariseos se enfrentaban a Jesús, que le llevaban a una mujer que estaba en adulterio. ¿Qué fue lo que le dijeron esos hombres al Señor Jesús? Dice la palabra, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y la ley nos manda, mire, luego ocupando la palabra, y la ley dice que hay que apedrearla. O sea, este tipo de personas ocupan la Biblia a su favor. Sí. Entonces, como un ejemplo, ¿no? Yo lo digo con mucho respeto y quiero que usted entienda esto. Dice la palabra que el Señor perdona todos los pecados, excepto ¿cuál? La blasfemia contra el Espíritu Santo. Amén. Entonces, de repente usted se puede equivocar, usted puede fallar, porque todos somos seres humanos, y de repente un ejemplo, supongamos, ¿no? El hermano se divorció. Entonces yo como opero en el espíritu de Ascalón, que le voy a decir, usted se va a ir al infierno por eso, y comienzo a citar la Biblia para condenarlo. ¿Sí me explico? Cuando la misma palabra dice que el único pecado que no es perdonado, ¿cuál es? Es la blasfemia contra el Espíritu de Dios. Ahora,
Es interesante esto porque ese espíritu de Ascalón siempre va a operar y siempre va a figurar con la palabra, siempre. ¿Qué fue lo que Satanás hizo con Jesús en Mateo capítulo 4? Cuando fue a tentarlo, ¿qué le dijo el enemigo al Señor Jesús? Que si tú postrándote me adoras, te daré todo. Y el Señor lo reprendió y luego lo volvió a Satanás a argumentar, pero ¿con qué le argumentó? Con la palabra. Porque está escrito, le dijo el diablo. O sea, el diablo ocupa la palabra a su favor. Amén. Entonces, ese espíritu de Ascalón siempre va a operar o va a buscar la forma de operar usando la palabra de Dios. Mire, esto leemos entonces como el Señor, con su infinita sabiduría, confronta esa tremenda declaración en Juan 8:7 y dice la palabra, y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que esté de vosotros sin pecado tiene que la primera piedra. O sea, esa gente llevó a esta pobre mujer y le dijo, Señor, la encontramos adulterando, en fornicación, y la ley dice que tenemos que apedrearla. Y como estaban insistiendo a Jesús, Jesús dijo, bueno, el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. ¿Qué hicieron ellos? No pudieron hacer nada. Es más, dice la palabra que Jesús comenzó a escribir algo en el polvo, ¿verdad? ¿Qué escribía Jesús? Una profecía que está en Jeremías, que iba a escribir los pecados del pueblo de Israel en el polvo. Fíjese qué interesante, cuando ellos vieron sus propios pecados escritos en el polvo, ellos mejor decidieron irse. Amén. Ahora, mira acá, ese espíritu de Ascalón, ¿cómo opera? Se alegra cuando alguien cae. ¿Cómo yo sé que alguien está operando bajo ese espíritu? ¿O cómo sé que tal vez yo lo tengo? Bueno, porque me alegro cuando alguien cae, cuando alguien fracasa, cuando alguien cae en pecado o alguien se va de la iglesia. Mire, cuando los hijos de Saúl, entre ellos Jonathan, cayeron en manos de los filisteos, el mismo Saúl se mató echándose sobre su espada, y la Biblia narra, escuche, en 1 Samuel capítulo 31, versículo 8 al 9 dice lo siguiente: aconteció al siguiente día que viniendo los filisteos a despojar a los muertos, hallaron a Saúl y a sus 3 hijos tendidos en el monte de Gilboa, y le cortaron la cabeza y le despojaron de sus armas, y enviaron mensajeros por toda la tierra de los filisteos para que llevaran, oiga esto, para que llevaran las buenas nuevas al templo de sus ídolos y al pueblo. Note lo que dice la palabra, ¿llevaron qué? Las buenas nuevas. O sea, los filisteos, al ver que habían muerto Saúl, sus hijos, ellos les cortaron la cabeza y enviaron las buenas nuevas, alegrándose de que habían caído. Entonces, el espíritu de Ascalón, ¿cómo opera? Cuando veo que un hermano cae, se lo merece. Mucha gente dice esto, eso le pasa por no venir. Así es la gente. Entonces, mire esto, note, fíjese, dice, llevaban las buenas nuevas al templo de sus ídolos. Para ellos, la muerte de Saúl, el rey de Israel, era motivo de alegría. ¿Se acuerda de lo que le he dicho? Que hay una frase que en mi familia, mis tíos decían, cuando a alguien le pasaba algo, ellos decían, no me alegro, pero casi sí. O sea, se están alegrando, ¿no? Entonces, esta gente opera bajo ese espíritu. No me alegro que te haya pasado, pero pues te lo merecías. Ese tipo de gente opera de esa forma. Amén. Entonces, es notable la diferencia entre los filisteos y David, quien al enterarse de la muerte del rey y de que lo que había pasado con su amigo Jonathan, dice la palabra en 2 Samuel capítulo 1, verso 19 al 20, dice la palabra aquí: ha perecido la gloria de Israel sobre las alturas. ¿Cómo han caído los valientes? No lo anuncies a Gad, ni deis las nuevas en las plazas de Ascalón, para que no se alegren los hijos de los filisteos, para que no salten de gozo los hijos de los incircuncisos. O sea, Ascalón y esa gente de los filisteos que decían, publícalo para que todo el mundo sepa que Saúl cayó. Pero David que decía, no lo publiques. No le digas a nadie para que los demás no se enteren, para que los enemigos no se alegren por lo que está pasando, ¿verdad? Entonces hay una ley bien interesante que dice que es la ley de Cristo. ¿Alguien sabe cuál es la ley de Cristo? Llevar las cargas los unos de los otros. Fíjese qué interesante. Cuando Noé llegó después del diluvio, dice la palabra, que Noé, que fue lo primero que plantó cuando llegó a tierra firme, un viñedo, plantó una viña, y bebió de la vid
de la viña que él plantó y se embriagó. Dice la palabra que uno de sus hijos lo vio. En otra versión dice que abusó de él. Pero qué interesante que sus otros dos hijos, sé que entraron a la casa de campaña de su padre, entraron de espaldas para cubrir ¿qué? Su desnudez. Nosotros, oiga esto, no estamos, si yo sé que la hermana está mal y está en pecado, yo no estoy para publicarlo desde el púlpito. ¿Sí me explico? Eso es para cubrir su desnudez. No para cubrir su pecado o su error, sino para cubrirla. Para decirle, no se preocupe, vamos a orar por usted para que se restaure. ¿Sí me estoy explicando? O sea, el trabajo de David, ¿cuál era? No publiquen lo que está pasando. Que las plazas de Ascalón no se enteren lo que pasó, para que los hijos de los incircuncisos no se alegren por lo que acaba de pasar. Alguien como David, su corazón era cuidar al pueblo. Pero el espíritu de Ascalón, ¿qué es? Me alegro cuando algo malo te pasa. Amén. Fíjese, conoce gente así que se alegra cuando algo malo le pasa a la gente. Burlón, es más, Salmos capítulo 1, en el versículo 1 lo dice. No te sientes sencilla de qué, de escarnecedores. ¿Qué significa la palabra escarnecedor? Burlón. Aquel que se burla cruelmente. Entonces, si usted se alegra cuando alguien cae, está pesando una balanza, ¿verdad? Y juzgando bajo el influjo de este principado de Ascalón. Entonces, evitemos justamente eso. Más dentro de la iglesia o de la comunidad, un ejemplo, ahorita que está llegando gente nueva los domingos, hay una pequeñita que tiene síndrome de Down. Entonces, su mami nos decía, oiga, ¿tienen escuela para niños? No, que sí. ¿Y cómo los tratan? ¿Por qué cree que me dijeron eso? Porque en algún otro lado algo le hicieron. O está cuidando el corazón de su hija, sin mencionar que la misma mamá está mal, tiene un problema en su cadera. Entonces es gente que busca cuidar el corazón de sus hijos. Amén. Entonces una persona o la iglesia que va creciendo tiene que aprender a no burlarse, a no alegrarse cuando alguien cae o cuando alguien está mal. ¿Qué es lo que pasa usualmente cuando un hermano de la iglesia cae en algún pecado? Lo ideal no es que se vaya, pero se va, pero lo ideal es restaurarlo. Y el pastor está para restaurarlo, los hermanos están para restaurarlo, porque somos un solo cuerpo en Cristo. Amén. Lo veíamos ayer. Pero ¿qué pasa cuando el pastor cae? Todo el mundo da la espalda. Todo el mundo opera en ese espíritu. Los juzga, los señala. Para ellos no hay misericordia. ¿O no? Y eso lo he visto yo infinidad de veces. Por alguna razón, el ministro cae, o el de alabanza cae, o el líder cae, cualquier líder de autoridad cae, y todos le tiran duro a la cabeza, emiten un juicio, como si ellos nunca se hubieran equivocado. Están operando bajo la influencia de Ascalón. Y no solamente eso, lo publican. Ahora ya todos se publican en Facebook, ¿no? Lo publican. Apenas, no sé si ustedes se enteraron, se hizo una noticia muy viral, en Chiapas, unos pastores, los pastores se divorciaron y la pastora se fue con su entrenador de gimnasio y se metieron a robar a la casa de la suegra y a robarle 11 millones de pesos al pastor, y todo el mundo haciendo mofa de eso. Y vamos, digo, al final del día la hermana esta pues está en el reclusorio, igual que el otro amigo, pero el pastor está afuera. ¿Quién cree que recibe más críticas? El pastor. Y ya no porque se divorció, sino de dónde sacó el dinero. Padre de la gloria. O sea, no importa, o sea, al demonio a matrimonio, ¿de dónde sacó usted el dinero? O sea, la gente no tiene misericordia. Pero si alguien del rebaño cae, si alguien de la grey del Señor cae, el trabajo, dijo el Señor, le dijo a Pedro, apacienta ¿qué? Mis ovejas. Apacienta a mis corderos, apacienta a mi rebaño. Yo he visto videos, si los hayan visto usted, son como de broma, donde está el borreguito, está el pastor alimentando, y de repente el borreguito llega y le pega con la cabeza y lo tira. Y dice ahí en el video, de repente así les pasa a los pastores. Y es real. ¿Qué cree que va a hacer el pastor de ovejas de ese animalito? Pues se va a levantar, lo va a ahuyentar, pero lo va a seguir cuidando.
¿Sí me explico? Pero cuando pasa del otro lado, ahí la gente opera, muchas veces opera bajo ese espíritu de crítica, de murmuración, de emitir un juicio, como si nunca se hubiesen equivocado ellos. Ahora, mire esto. ¿Cómo vencer al espíritu de Ascalón? Vamos a ver esto. Al ser un principado religioso, muchos cristianos están en peligro de caer en él. No, usted no diga, no, a mí no me va a pasar, no. Le puede llegar a pasar. Es más, creo que a todos nos ha pasado en algún momento, ¿verdad? De repente emitimos un juicio, hicimos algo como si fuéramos perfectos. Por ello es importante, escuche esto, valerse de lo siguiente. Número uno, evite juzgar a otros. Evite juzgar a otros. Mateo 7, el versículo 1 al 5. Uno al 5. No juzguéis, dice la palabra, no juzguéis. ¿Para qué? Para que no seáis juzgados. O sea, no quieres que nadie te juzgue, pues no juzgues a nadie. Claro, porque dice aquí la palabra, porque con el juicio con el que juzgas, seréis juzgados, y con la medida con la que midéis, os serás medido. ¿No te gusta que te juzguen? No juzgues a nadie. Por ahí alguien dice, si te llevas, te aguantas. ¿Verdad? Sí, claro. Yo, mire, yo soy una persona, o era una persona que en el mundo me gustaba a mí mucho chacarrilla, ¿no? Me gustaba molestar a la gente. Pero yo entendí, de repente, cuando alguien me hacía lo mismo a mí, ya no me gustó. Pues ya, si me estoy llevando, me tengo que aguantar. Entonces, el Señor te aplica lo mismo. No juzgues para que no seas juzgado. No condenes para que no seas condenado, porque con la vara que tú mides serás que medio de vuelta. Versículo 3. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas a ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. En Santiago capítulo 4, versículo 11 al 12 dice, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. ¿Qué es lo que nos manda el Señor? No murmurar. La palabra murmurar tiene una connotación hebrea, ahorita no recuerdo cómo se pronuncia, pero la palabra murmurar en el hebreo significa lepra. Mire, ¿qué significa murmurar? Lepra. ¿Qué pasó cuando María y Aarón murmuraron contra Moisés? ¿Qué les cayó? Lepra. Entonces, cuando la gente está murmurando, está espiritualmente leprosa. ¿Y qué hace la lepra? La lepra se contagia. ¿Cuál? Motzira, muy bien, motzira. Es la palabra hebrea motzira. Y motzira significa lepra. Entonces, cuando nosotros estamos murmurando del hermano, de la hermana, estamos en una contagiadera. Estamos leprosos. Por eso Santiago dice, no, hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? O sea, el Señor me está diciendo a mí, no juzgues, no murmures. Dios no te llamó a ti a juzgar, Dios no te llamó a ti a emitir un juicio, Dios te mandó a ti a amar a la gente, amén. Ámese unos a otros como te amas a ti mismo. ¿Sí le hace sentido esto? Es sencillo. Entonces, la palabra amonestar con claridad y firmeza acerca de no juzgar a otros antes que a nosotros mismos y hacer la pregunta, ¿quiénes somos nosotros para hacer esto? Es más, ni Jesús, que tenía toda la autoridad para juzgar a la mujer adúltera, lo hizo. ¿Qué le dijo? Mujer, ¿qué le dijo? Vete y no peques más. Vete y no peques más. ¿Qué haría hoy actualmente? ¿Qué le diría a la gente? Oh, esa mujer es bien pecada, se le ve desde lejos que así es. ¿Se da cuenta? O sea, no tendríamos por qué hacer eso. Lo estaba yo platicando justamente a los servidores el día domingo. Quien entre por esa puerta es bienvenido, venga como venga. La idea es que cuando entra aquí, Dios lo cambie. Yo no estoy llamado a cambiar a nadie. El que los cambia, ¿quién es? Es el Espíritu Santo. Él es el que convence de pecado al mundo. Mi trabajo es predicar la palabra y que la palabra toque el corazón y que el Espíritu haga su trabajo. Amén. Sencillo. Entró al final del servicio, el día de ayer entró un muchacho
A lo mejor usted tal vez ya no lo vio, venía tatuado, toda la onda, y Luis lo abordó, se sentó con él, a platicar con él, y el muchacho decía, llevo 2 horas allá afuera sentado, quería yo entrar, pero me daba vergüenza por cómo vengo. Hasta que se decidió entrar. Y si imagínense, desde que entra, emitimos un juicio, todos voltamos a ver y todos agarran sus carteras, ¿qué onda, no? O sea, esa persona, en vez de sentirse bienvenido y decir, Dios me va a ayudar, me están juzgando sin conocerme. No, entonces ahí nosotros tenemos que aprender justamente a cómo trabajar esto. Entonces lo primero que el Señor manda a mí es aquí, a no juzgar a otros. Número 2, anote esto, ¿cómo venzo a Ascalón? No juzgar según las apariencias. Jesús no miraba la apariencia. ¿Qué es lo que miraba Jesús? Miraba el corazón. Juan 7:24 dice, no juzguéis según las apariencias, sino juzgar con justo juicio. Amén. No juzgue por las apariencias. Si usted hubiera conocido a mí usted antes, me hubiera usted juzgado por cómo andaba yo. Ya, pero no juzgue por las apariencias. ¿Se acuerda qué fue lo que el rey David, el profeta Samuel, en 1 Samuel 16, 6 al 7, cuando el Señor lo mandó a ungir al próximo rey de Israel? ¿Cuál fue el error del profeta Samuel? Cuando entró a la casa de Elí, ¿cuál fue su error? Ver la apariencia. Vio a Eliab, un hombre grande, fuerte, de guerra. Dijo, este va a ser el rey de Israel. ¿Y qué dijo el Señor? No, Samuel, tú estás haciendo un juicio de acuerdo a lo que tus ojos ven. Pero ¿qué es lo que el Señor miraba? El corazón de la gente. Amén. Entonces, para yo evitar caer en las trampas de Ascalón, lo que yo no debo de hacer es juzgar según las apariencias. No juzgue según la apariencia. Número 3, todo lo que haga, encomiéndelo en las manos de Dios. Encomendar toda causa a Dios. Esto es fundamental. La palabra dice que el Señor Jesús, en 1 de Pedro 2, 22 al 23, dice, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, hablando de Jesús, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa a aquel que juzga justamente. 1 de Pedro 2, 22 al 23. O sea, cuando a Jesús lo maldecían, él no maldecía. Cuando a Jesús lo amenazaban, él no contestaba, sino que él enviaba, que ponía la causa en aquel que juzga justamente. Sencillo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Encomendar todo lo que hago en las manos del Señor. Es que esto no está funcionando. Bueno, ponlo en las manos de Dios. Es que, un ejemplo, mi inquilino es malo, ponlo en las manos de Dios. Es que mi familia, ponlo en las manos. No emitas un juicio, sino pon todo a causa o todo en las manos de Dios. Amén. Si Él es el único que no hizo pecado, escuche esto, ni se halló pecado en su boca, puso el ejemplo de encomendar todas las cosas y todas las causas justamente en aquel que puede emitir un juicio justo. Por eso dice la palabra que nuestro abogado, ¿quién es? Es Jesús. Cristo Jesús es mi abogado. Y como mi abogado, Él sabe lo que yo tengo. Es más, en una corte, ¿quién es el que habla? ¿El acusado o el abogado? Y cuando aquel se quiere poner a abrir, cállese, no hable. En un juicio, el acusado no tiene que hablar porque la va a regar. Es más, cuando están ya en los separos, bueno, ahí donde están levantando la declaración, y se pide un abogado, todo lo que diga será usado en su contra. Entonces, tu abogado, ¿qué te dice? No hable, no diga nada hasta que yo llegue, porque yo soy representante legal. Pero si a mí se me ocurre comenzar a hablar y comenzar a defender, ya la regué. Es que me tuve que defender. No, deje que aquel que puede, deje que aquel que no pecó y que en su boca nunca hubo pecado, que lo defienda a usted. Amén. No emita un juicio, no se pelee con nadie. No quiere, perfecto, no pasa nada. Yo voy a llevar mi causa a aquel que sí puede hacerme justicia. Amén. Entonces, mire qué importante es esto. Ahora yo le voy a hacer una pregunta. ¿Será que en algún momento de nuestra vida Ascalón ha operado en nosotros? Sí, un montón de veces. Muchas veces.
Somos buenísimos para emitir un juicio, la verdad. Y mire, vamos a ver esos. Somos buenísimos, pues no, yo soy hijo de Dios. Y a mí me van a... Y comienza usted a decir, yo imagino a su abogado, cállese, no diga nada. Se va a hundir más usted. ¿Ya? Entonces, mire qué interesante. Siguiente punto, número 4. ¿Cómo vencemos a Ascalón? Ayudar al caído. Mire, ayudar al caído. Este paso va más allá y no solamente es no juzgar a nadie, sino ayudar a aquel que cae. Una observación poderosa, escuche esto, es que aquellos que estaban firmes en el espíritu deben restaurar al caído, considerándolos humanamente débil. Y yo conozco su debilidad y sé que puedo caer también, por eso lo ayudo. Es más, el apóstol Pablo, si no me equivoco, en 1 Corintios dijo, ¿cómo dice la palabra? El que esté firme, mire que no caiga. O sea, hay gente que se cree que está tan firme que nunca va a caer y ¿qué le pasa? Cae después. La otra le dije a alguien, no pongas la vara muy alto porque ni tú la vas a alcanzar. Andan poniendo un estándar tan alto que digo, hermano, si tú la pones muy alto, ni tú vas a alcanzar eso. Sí, o sea, no tenemos tampoco por qué creer que somos personas súper especiales. O sea, sí somos especiales por Cristo, pero no voy a poner un estándar tan alto que ni yo mismo lo pueda alcanzar. Eso es lo que hacen los fariseos. Esa es la palabra que los fariseos imponían cargas que ni ellos mismos podían cargar. Amén. Entonces, mire esto, hay que ayudar a la gente. Gálatas 6, 1 al 2 dice, Gálatas 6, versículo 1 al 2 dice, hermanos, si alguno fuera sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, oiga esto, vosotros que sois ¿qué? Espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. Oiga, aquí está la clave. Yo voy a restaurar a alguien porque yo me considero a mí mismo que puedo caer en lo mismo que ese hermano acaba de caer. Cuando de repente alguien me dice, hermano, es que mire, me llega la tentación, tengo pensamientos y esto y el otro, te entiendo. Vamos a orar. ¿Caíste? Sí, ok. Te comprendo. Me pongo en tu lugar. ¿Sí me explico? No emito un juicio. No en mi mente digo, sabía que usted andaba mal. No. Dice la palabra, hermanos, si alguno fue sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y ahí viene la ley de Cristo, sobrellevar los unos las cargas de los otros y así cumplir la ley de Cristo. Amén. Esto nos habla del amor de Jesús, que es un amor práctico y es un amor cotidiano, o sea, todos los días. Si tú ves a la gente que está mal, fue lo que Jesús dijo cuando estaba en la cruz, Señor, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Entonces, cuando tú vas con tu día a día y hay gente que te ve mal, gente que te trata mal, gente que te contesta mal, gente que de repente das un buenos días, no te contesta, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. El otro día vi una imagen que me hizo mucho sentido. Era como una autopista y todos iban en su carro, obviamente, y arriba de cada carro decía, esta persona viene de graduarse, esta persona viene de un funeral, esta persona le diagnosticaron cáncer, esta persona está feliz, esta persona se acaba de casar, acaba de tener un hijo. Y dije, sí es cierto. O sea, hay mucha gente y tú no conoces la condición de las demás personas. Y si en algo tú puedes ayudar, ayuda. Es más, Salomón, cuando escribe los proverbios, él dice, si tienes con qué ayudar a tu hermano el día de hoy, hazlo. No le digas, ven mañana. No, si tienes con qué ayudarlo hoy, hazlo hoy. Entonces, Ascalón yo lo ven. ¿Se acuerdan qué hacía Ascalón? Él se burlaba, él exponía el error. Pero nosotros, ¿qué hacemos? Ayudamos al caído, considerándote a ti mismo que también puedes caer. Amén. ¿Quién de aquí alguna vez tuvo algún problema con algún vicio de alcohol, cigarro? ¿Verdad? Entonces, yo sé lo que es que alguien me diga, pastor, es que tengo ansiedad por fumar. Digo, te entiendo, yo también lo viví. Yo fumaba desde los 12 años, te entiendo lo que es estar pensando en fumar o estar cerca de alguien que fuma y te da las ansias, lo entiendo. Pero sabes una cosa, vamos a cambiar ese mal hábito por un buen hábito, vamos a empezar a leer la palabra, vamos a orar por ti, y comenzamos sabiendo que tal vez en un día puede llegar la misma tentación de nuevo. Amén.
Por eso la palabra dice aquí la palabra, considérate a ti mismo. Considérate. Considérate. Dice por ahí que todos tenemos cola que nos pisen, ¿verdad? Muy bien. Número 5. No vivir de las opiniones de los demás. ¿Cómo ven su escalón? No viviendo de las opiniones de los demás. Mire esto. Hay gente que vive preocupada por lo que los demás dicen. Sin embargo, la opinión de la gente no importa. Lo que importa es la opinión que Dios tiene de nosotros. Amén. Y Él perdona tus errores si te arrepientes de corazón. Si te refugias en Él, en su gracia, y no vas a pecar más, Dios te perdona. Gálatas 1:10, oiga esto. Gálatas capítulo 1, versículo 10 dice, pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿Qué vas a buscar tú? ¿El favor de los hombres o el favor de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradar a los hombres, ¿no sería qué? Siervo de Cristo. Ascalón, como lo dije hace rato, opera a través de la crítica, de la murmuración, del juzgar. Entonces, si alguien viene a mí y me empieza a juzgar, a criticar, a decir, me empieza a señalar, a levantar falso testimonio, mire la palabra aquí, no debo vivir de qué, de las opiniones de los demás. Amén. Ni vivo de las opiniones buenas de la gente, ni de las críticas de la gente. Un día un pastor me dijo esto: si tú te dejas llevar por los halagos de la gente, eso te va a construir. Pero el día que te critiquen, te van a destruir. Amén. Entonces, cuando me dice, pastor, qué buena prédica, gloria a Dios. Pastor, qué mala prédica, gloria a Dios. La dejo pasar, no me edifica. Amén. Porque si lo hago mío, me va a destruir, sea bueno o sea malo. Amén. Entonces, no viva de las opiniones de los demás. Ascalón siempre va a haber la forma de que usted tome la opinión de alguien. Siempre, 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 siempre. Número 6, confronta al principado de Ascalón con valor. ¿Cómo voy a vencer ese principado? Confróntalo. Jesús, nuestro Señor y modelo, confrontó a los fariseos de aquellos tiempos que juzgaban a los demás. En el pasaje, escuche esto, en aquella nombrada mujer adúltera, veamos a los fariseos juzgando mal, juzgando solamente una parte, porque dice que la encontraron, ¿en qué acto encontraron a esta mujer? En el acto de adulterio, o sea, la encontraron en el pleno acto. ¿Y por qué nada más llevaron a la mujer y no al hombre? Ellos tramaron eso. Entonces seguramente el hombre que andaba en adulterio por ahí, también algún fariseo que se ofreció voluntariamente. Y ellos cometieron otro pecado, que es ser boyerista, estar viendo. Porque dice la palabra que si alguien está en pecado, tiene que haber mínimo 2 o 3 testigos. Entonces, ¿cómo fue que la encontraron en adulterio? ¿Cómo sabían dónde encontrarla? ¿Qué estaban haciendo ellos? Viendo. Entonces, ¿qué hizo Jesús? Los confrontó. El que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Se puso de frente de ellos y él quería ver quién arrojaba la primera piedra. En Mateo 5:7 dice, hipócrita, saca primero la viga de tu ojo. Mire cómo le llamaba Jesús a los fariseos, hipócritas. ¿Cómo le llamó Juan el Bautista a la generación de fariseos de su tiempo? Generación de víboras. O sea, el espíritu de Ascalón se confronta. Amén. En Mateo 23:24-28 les llamaba el Señor Jesús guías de ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpian lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro estás llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo que está dentro del vaso y del plato, para que también lo que está afuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muerte y toda inmundicia. Así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía y de iniquidad. O sea, Jesús fue directo a lo que tenía que ir. Es más, Jesús le dijo a sus discípulos, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Haz lo que te está diciendo porque es bueno lo que dice, pero no vivas como él está viviendo. Porque el fariseo imponía cargas que ni ellos podían cargar. Yo recuerdo haber oído prédicas de hermanos que decían, no, la televisión es del diablo.
tire eso. Y cuando íbamos a su casa, ¿qué cree que tiene el hermano en su casa? Una televisión. Sí. A mí me tocó ver que de repente a mi mamá le decían, esa camisa que trae su hijo es del diablo, y trae el Pikachu ahí. ¿Y qué cree que traen los hijos del hermano? Lo mismo. O sea, porque esa gente, dice la palabra, guías de ciegos, coláis el mosquito. O sea, te fijes, mire, y te tragas el camello. O sea, hay cosas tan insignificantes con un mosquito que las dejas pasar, pero lo más importante te lo estás tragando. Amén. Número 7. ¿Cómo venzo a Ascalón? Decreta la palabra profética sobre este principado. Dios ya ha juzgado al principado de Ascalón. Jeremías 47:5 dice: Gaza fue rapada, Ascalón ha perecido y el resto de su valle. ¿Hasta cuándo te sajarás? Jeremías 47:5. Entonces dice la palabra aquí que el Señor ya emitió un juicio. En Amós 1:8 dice: y destruiré a los moradores de Asdod y los gobernadores de Ascalón, y volveré mi mano contra Ecrón. Ese es el siguiente que vamos a ver. Y el resto de los filisteos perecerá, ha dicho Jehová el Señor. O sea, todos los enemigos que se levantaron, Dios ya emitió un juicio sobre ellos. Ya están destruidos. Entonces, ¿qué le tengo que decir a Ascalón cuando de repente venga a mí el espíritu de crítica y de murmuración? El Señor ya te venció. Amén. Ya emitió un juicio sobre ti. Suelta mi vida, suelta mi boca. Amén. A nosotros nos corresponde declarar la palabra de que Ascalón ha sido juzgada y ha sido destruida. Amén. Número 8. La alabanza prevalece contra Ascalón. Mire, Jueces capítulo 1, verso 18. La alabanza, yo siempre se los he dicho, la alabanza es una arma poderosísima dentro de la guerra espiritual y sobre todo dentro para crear atmósferas. Jueces 1:18 dice que Judá conquistó a Gaza, Ascalón en sus territorios y Ecrón en su territorio. Judá, escuche, la palabra Judá es alabanza. Si le damos alabanza a Dios conforme a la palabra, se cumple este salmo también. Mire, Salmos capítulo 149, versículos 5 al 9 dice: regocíjense los santos por su gloria y canten aún sobre sus camas, exalten a Dios con sus gargantas y espadas de dos filos en su mano, para ejecutar venganza contra las naciones y castigo entre los pueblos, para aprisionar a los reyes con grillos y sus nobles con cadenas de hierro, para ejecutar en ellos el juicio decretado. Gloria sea esto para todos sus santos. Aleluya. La alabanza es el arma número 1 con la que vamos a vencer a Ascalón. Amén. Es más, había un canto hace un tiempo que decía: no le daré mi canto a nadie más que a ti, Señor. Algo así va la alabanza. Si yo voy a abrir mi boca, va a ser para adorar al Señor. El apóstol Pablo dijo que de tu boca no salga nada malo. Amén. Nada palabra de juiciosa, sino todo lo que salga de tu boca sea para exaltar al Señor. Si mi boca el enemigo la va a usar, mejor adoro, mejor me callo. Amén. Entonces, mire esto. Último punto. ¿Cómo vencemos a Ascalón? Llevar siempre la presencia de Dios con nosotros. Su presencia, el Espíritu Santo en nosotros, nos va a librar de todo principado y de toda potestad. Amén. Jueces 14:19 dice: el Espíritu de Jehová vino sobre él y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos, y tomándolos sus despojos, dio las mudas de los vestidos a los que habían explicado el enigma, y encendido en su enojo se volvió a la casa de su padre. Pero mire eso, dice: el Espíritu de Jehová vino sobre de él y descendió a Ascalón y mató a 30 hombres de ellos. O sea, para vencer a Ascalón, ¿quién tiene que ser en mí? El Espíritu de Jehová, el Espíritu Santo. Amén. Personalmente, he sufrido igual muchos ataques espirituales, físicos, de mucha gente, crítica, murmuración y muchas cosas. Y cuando yo no sabía nada de todo esto, pues uno se quiere defender, ¿verdad? Uno intenta defenderse en la carne, en lo natural, porque uno no sabe. Y yo me daba cuenta que mientras más me defendía, más me hundía. No sé si la pasó alguna vez. Mientras más te defiendes, más te hundes. Y entonces hubo un momento donde alguien me dijo: ¿sabes qué? Déjale todo al Señor y que Dios haga lo que tenga que hacer. Y allá aprendí que no, hay que aprender a pelear nuestras batallas. Amén. Dije: Señor, lo que dicen de mí no es cierto,
lo que están hablando es mentira, así que yo prefiero callarme. Y alguien por ahí me dijo, es que el que calla otorga. Dije, bueno, yo voy a callar delante de los hombres, pero delante de Dios, Él conoce mi vida. Amén. Entonces, cuando yo dejé de defenderme, ¿qué fue lo que pasó? Que Dios tomó cartas en el asunto y pasó lo que leímos hace rato. El Espíritu de Jehová estaba sobre de él y fue y mató a 30 hombres. O sea, para derribar al espíritu de Ascalón tenemos que tener al Espíritu Santo de Dios. Amén. Muy bien. ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? Muy bien. Vamos dentro de 8 días, vamos a ver al principado de Gad, que es la tierra de gigantes. Y vamos de ahí venía Goliat, ¿verdad? La tierra de Gad. Y vamos a aprender justamente cómo es que Gad es otra de las 5 ciudades principales de los filisteos. Y es bien interesante esto porque el significado de Gad, mire, se lo voy a decir para que se anime a venir, ¿verdad? Dentro de 8 días. Gad significa lagar, pisar uvas o prensar vino. Eso significa Gad. O sea, alguien que te va a triturar. Por eso es que soy un hombre gigante. Principado de Gad. Entonces, cuando Dios quería coronar a David, no le mandó una corona, le mandó un gigante. Fíjese, cuando Dios quería coronar a David como rey, no le mandó una corona. ¿Qué le mandó? Un gigante. Entonces, de repente nosotros queremos la corona, que Dios nos ponga una corona en nuestra cabeza. Dios te va a mandar un gigante. Amén. Así que bueno, eso lo vamos a ver dentro de 8 días. Muy bien, póngase de pie, vamos a terminar, vamos a orar. Y yo le voy a pedir que si usted en esos días o en ese tiempo, usted ha sentido que de repente Ascalón ha usado su vida, ha juzgado a alguien, ha criticado a alguien. De repente usted es como una balanza, ¿verdad? Que pesa lo que la gente dice para juzgarlos o para emitir un juicio. Creo que es tiempo de decirle al Señor, perdóname y me arrepiento de lo que he estado haciendo. Amén. Muy bien, vamos a orar.